Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos nuevamente, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor. ¿Se siente gozoso de estar en la casa del Señor en esta noche? Amén. Yo me siento gozosa porque a pesar, ¿verdad?, de que sabemos que el clima estuvo un poco fuerte anoche, pero gracias al Señor por los que estamos aquí. Gracias por nuestros hermanos que también, ¿verdad?, decidieron quedarse en casa por prudencia, y otros que están enfermos. Pero no crea que toda la iglesia está enferma. Amén. Gloria a Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y luego, ¿verdad?, vamos a entrar a el mensaje de esta noche, carácter misionero. Es una bendición para nosotros, ¿verdad?, el poder tomar, ¿verdad?, un sábado al mes para hablar del propósito por el cual nuestro amado Señor Jesucristo vino al mundo. Amén, gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociéndote a ti como nuestro Rey, reconociéndote a ti como nuestro Salvador, que tú lo eres todo para nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, usando este vaso, mi Dios amado, para que tu palabra, Señor, nos ministre, que tu palabra nos hable en esta preciosa noche, que seas tú, Señor, recordándonos la importancia, Señor, de llevar buenas noticias al mundo entero. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están recuperándose, Señor, en sus casas. Sabemos, Señor, que la enfermedad ha venido, Señor, y hay mucho virus en este tiempo, pero por el poder de tu palabra declaramos que pronto estarán con nosotros y juntamente te alabaremos y te adoraremos, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Para mí es más que un privilegio, ¿verdad? Es una gran responsabilidad estar al frente del pueblo de Dios y poder compartir el consejo de la palabra de Dios. El Señor hablaba a mi corazón y yo le preguntaba al Señor desde el momento que se me dio a conocer que yo era la portadora, ¿verdad?, de esta bendición, el poder traer la palabra de Dios. Y yo le preguntaba a Él, Padre, ¿de qué hablar, verdad? Porque es lo que normalmente nosotros debemos de hacer, orar al Padre y pedirle dirección. Y el Señor me llevaba al tema de esta noche, que es que nosotros no perdamos la visión. Acuérdese de esto, no perdamos la visión. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la palabra visión, muchos probablemente se van a poner a pensar rápidamente en esa visión literal, ¿verdad?, o esa visión corporal, la cual usted y yo portamos, con la cual podemos ver lo que está delante de nosotros. Pero también está la visión de Dios para la iglesia de Cristo. Y miren lo que puede ser, yo traigo acá dos ejemplos. Uno es sobre la visión de un punto de vista secular o natural, que es la capacidad que tiene el ser humano de ver lo que tenemos delante de nosotros. Un ejemplo, la visión 20/20 no significa tener una visión perfecta. Cuando el médico aprueba una agudeza visual 20/20, está diciendo que también pueden ver los ojos a un objeto a una distancia de 20 pies. Si pues si puede ver las letras con claridad, entonces se considera que tiene una visión normal. Este número indica que puede ver objetos claramente a una distancia de 20 pies como a una distancia cercana. Esa visión es cuando nosotros vamos al físico y nos hacen, ¿verdad? O cuando usted va a sacar una licencia, tiene que pasar por la prueba de un examen de sus ojos para ver si sus ojos están a una capacidad de manejar sin usar ningún lente, o tiene que ir primero al doctor que le provean, ¿verdad?, una visión más aguda para que usted pueda dirigir un carro. Ahora, si nos ponemos a pensar nosotros, la iglesia de Jesucristo necesita tener una visión
muy similar a la visión, ¿verdad?, que nosotros necesitamos en el día a día. Porque muchos, ¿verdad?, de los que están acá presentes ya usan lentes, ¿verdad? Necesitan esa ayuda. Yo todavía no la necesito, pero no digo que no la voy a llegar a necesitar. Pues los años pasan y todo se va deteriorando, pero lo que no se debe deteriorar en nosotros es la visión de Cristo para la iglesia, porque nosotros como la iglesia de Jesucristo tenemos que tener una visión clara, una visión aguda, una visión precisa, porque hermanos, se están viviendo los últimos tiempos. Hemos estado aquí recibiendo el consejo de la palabra y se dice una palabra que ya la tenemos, ¿verdad?, como en nuestro corazón. Se dice Maranata, Cristo viene. Amén, gloria a Dios. Yo creo que Cristo viene, está pronta su venida. Pero ¿cuál es la visión de la iglesia escuchando que Cristo viene? Esa es una pregunta que el Señor nos hace en esta noche. ¿Cuál es la visión de nosotros, aún escuchando lo que está pasando allá afuera, viendo cómo se está deteriorando, ¿verdad?, esta nación, el mundo entero? ¿Usted llama a su país? Malas noticias. Usted se pone a ver una red y le surge alguna mala noticia, porque el mundo, hermanos, va de peor en peor. Y la iglesia de Jesucristo, ¿cómo estamos con la visión que Cristo nos dio, con la visión que Cristo y esa comisión la cual Él nos encomendó? ¿Cómo está la iglesia? Nos encontramos, miren hermanos, que esta palabra a mí me confrontó, porque cuando el Señor me habló de hablar de que nosotros no perdiéramos la visión, la primera que fui ministrada, la primera que siempre es el predicador, ¿verdad?, porque nosotros recibimos primero la palabra. Y el Señor, ¿verdad?, nos amonesta personalmente porque estamos fallando, porque no estamos haciendo la visión por el cual Cristo vino al mundo. Si somos sinceros, hermanos, ¿acaso estamos haciendo la visión de Dios, la cual implica discernimiento espiritual y a veces la necesidad de que Dios abra nuestros ojos para ver su voluntad? ¿No es cierto que muchas veces estamos cegados? ¿No es cierto que muchas veces nosotros mismos ponemos vendas sobre nuestros ojos porque no queremos, porque no podemos, porque no se nos da la gana, porque no es el tiempo? Tratando de buscar tiempos perfectos. El tiempo es ahora. Es una palabra fuerte porque a nosotros, ¿verdad?, siempre nos gusta, ¿verdad?, que nos den un diagnóstico, pero que no sea totalmente, ¿verdad?, letal, sino que ahí, pero ¿se puede hacer algo? Sí, tranquilo que se puede hacer algo. Tienes que bajarle un poquito a la grasa, bajarle un poquito al azúcar y todo va a estar bien, todo va a estar normal. Pero cuando viene el doctor y nos da una mala noticia, no es cierto que nosotros, ¿verdad?, nos sentimos, ¿verdad?, como que de repente nos cambia nuestro rumbo por el cual íbamos, como que despertamos. Como que por un instante, ¿verdad?, nos paralizamos y dejamos de pensar en ese correr que teníamos y todo se paraliza y empieza como algo nuevo en nuestras vidas. Hermanos, ¿por qué esperar hasta ese momento? El Señor, yo creo que nos viene hablando. Mire que aquí en los estudios bíblicos el Señor nos viene hablando. Las prédicas aquí han sido hermosas. Si usted se ha perdido las prédicas de estos servicios misioneros, hermano, le animo a que no se quede en casa. Venga, porque aquí, mire, allá en su casa usted puede estar viendo ahorita el mensaje, pero nunca va a ser como que usted lo esté viviendo, lo esté experimentando, que usted pueda ser también, ¿verdad?, portador de la gloria de Dios, porque lo que pasa aquí no pasa en el Sion.
Lo que pasa aquí no va a pasar en su cama, no va a pasar en el carro escuchando el mensaje. Nos edifica, sí, pero no es como vivirlo. No es lo mismo que nos lo cuenten a que lo vivamos. Por eso que las puertas de la casa del Señor se abren, y es por eso que nosotros tenemos que entrar con esa acción de gracias, porque es una bendición que las puertas de esta casa estén abiertas para que la voz de Dios hable. Y el Señor me llevaba a una historia. En esta noche voy a hablar solamente de dos varones. En los cuales me voy a enfocar esta noche, ya que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de cómo nosotros podemos ver este punto de la visión de Cristo y ponerla en práctica. Ver si nosotros estamos cumpliendo, si estamos caminando bajo esa visión o estamos en una ceguera espiritual y necesitamos que Dios quite esa venda de nuestros ojos. Hermanos, no es posible que nosotros, que ya somos conocedores de la palabra de Dios, que ya Él nos ha traído de esa oscuridad, de ese mundo de tiniebla, nos sacó y nos trajo a la luz admirable. ¿No es cierto que lámpara a mis pies es la palabra de Él, que es la lumbrera de ese camino por el cual Él quiere que nosotros andemos? ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros mismos, porque no es Él, somos nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de contestar al servicio del Señor? No queremos predicar, no queremos hacer lo que el Señor vino a hacer y dejó ejemplo e instruyó a sus discípulos para que ellos continuaran con esto hasta que Él vuelva por nosotros. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19, 9 y 10. Aleluya. Bendito es el Señor. Mire la palabra de Dios, lo que dice Lucas 19, 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la razón principal por la que Dios envió a su Hijo al mundo. La visión de Dios siempre ha sido de que el mundo sea salvo, que ninguno se pierda. Esa ha sido su visión. Aquí está hablando de la historia de Jesús y un joven llamado Zaqueo. Esa historia, yo creo que los que estamos aquí, todos conocemos esa historia. Una historia tan conocida de este varón que residía en Jericó, que había traicionado a su pueblo, que era jefe de cobrador de impuestos, que era rico. Jericó era un lugar donde se movía mucho el comercio. Era una ciudad donde había trabajo y había dinero, y él, como era uno de los que había traicionado, ¿verdad?, su propio pueblo, tenía un puesto muy importante, lo cual le daba mucha ganancia y más de lo que a veces le tocaba, porque oprimía al pueblo, cobraba más de lo que se debía de cobrar. Pero un día él se interesó al escuchar que Jesús iba a pasar por la ciudad. Se interesó en aquel que él escuchaba. Mire, como el nombre de Jesús no es cualquier nombre. Cuando la salvación está pasando, hermanos, el enemigo tiene que soltar a aquellos que van a ser. Miren, hermanos, los que van a cambiar ciudades enteras. Porque no crea, hermanos, que el Señor los salvó a ustedes solo para que vengamos y nos sentemos en una silla y ya soy salvo, gracias al Señor. Ahora voy a la iglesia y ahí me quedo y ahí escucho y cuido mi salvación y nada más. No. El Señor, por amor y misericordia, sí, su amor y su misericordia nos alcanzó.
Pero detrás de esa bendición y ese regalo que nosotros recibimos, hay que trabajar para que otros, a través del testimonio de lo que nosotros ya hemos recibido, de lo que nosotros ahora portamos, puedan ser también rescatados, hermanos. No podemos dejar que el mundo se siga perdiendo, que nuestros jóvenes sigan muriendo sin Cristo, que los niños estén muriendo de hambre abrazados de sus madres. No, hermanos, es tiempo que nosotros tomemos conciencia y que podamos ver con los ojos de Cristo, que salgamos de esa ceguera espiritual a la cual nos acomodamos, a la cual nosotros nos aferramos. No es la visión de Dios para nosotros. La visión de Dios es que nosotros hablemos las buenas nuevas, que otros vean que en realidad hubo un cambio en nosotros. Esto fue lo que pasó con Zaqueo. Allá dice que era un hombre, como les decía, ¿verdad? Que era rico y todo, pero dice que era de baja estatura. Pero como él no quería perderse, ver a Jesús, quería conocerle, dice que se subió a un árbol. Y estando en ese árbol, Jesús vino directamente a él y le habla y le dice que baje, porque le era necesario llegar a su casa. Mire que cuando el Señor tiene un plan con una persona para que otros puedan ver lo que Dios puede hacer, porque muchas veces, hermanos, tenemos prejuicio, aún los hijos de Dios. Muchas veces somos selectivos y Dios no hace excepción de personas. El mismo pueblo de Dios murmuró al ver a Jesús en la casa de Zaqueo, viendo que estaba reunido con un pecador. Y entonces nosotros nos vamos a reunir, ¿qué? Solo con los santos, solo con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, ¿en qué estamos haciendo la obra? ¿Cuál es la visión al reunirnos solo entre hermanos, solo entre amigos? ¿Cuál? No, hermanos, que no le dé pena que lo vea el hermano hablándole a un drogadito, a un borracho, a una prostituta, que no le dé pena. Son tiempos cruciales. Tenemos que predicar la palabra de Dios a todo lugar, a toda mujer, a todo hombre. Cuanto tengamos una oportunidad, debemos de hacerlo. Jesús estaba ahí con ese hombre. Y ese hombre fue convencido por las palabras de Jesús, pues no era cualquiera el que le hablaba, sino era Cristo mismo. Su vida cambió. Hubo arrepentimiento, que es contrario al remordimiento. Arrepentimiento, hermano, es usted volver a nacer de nuevo, ser una nueva persona. Como dicen ahí, borrón y cuenta nueva. No podemos seguir en las mismas costumbres. Tenemos que cambiar. Y eso fue lo que hizo este varón. Dice que hubo arrepentimiento en su corazón y le dice a Jesús que le va a devolver al pueblo todo lo que les robó. Y no solo lo que les robó, sino que les iba a dar 4 veces más. Porque, hermano, cuando hay arrepentimiento, nosotros de verdad queremos despojarnos de todo aquello donde habíamos puesto nuestro corazón. El corazón de este varón estaba en el dinero, en la riqueza, en mantener oprimido al pueblo de Dios. Pero mire, cuando yo me imagino que cuando el pueblo, ¿verdad?, empezó a ver que este varón recibió esa vista para ver las cosas de una manera diferente. Recibió esa revelación. Y no solamente que la recibió, sino que la puso en su corazón. Su vida cambió. Restituyó relaciones con los que lo aborrecían. Hermanos, esto aumenta la fe del pueblo de Dios. Cuando no es cierto que cuando nosotros miramos, pero yo a este lo conocía y era, y mira dónde lo tiene. El poder de Dios, hermanos.
Por eso nosotros no tenemos que tener prejuicio. Tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Porque muchas veces solo vemos lo que nosotros creemos ver. Pero detrás, hermanos, yo digo, cuando nosotros predicamos en el nombre de Jesús, esa persona no solamente va a recibir a Cristo, sino que esa misma persona después usted la va a ver con el mismo sentir con el cual usted llegó. Y puede ser que esa persona sea la que le va a acompañar a usted a andar predicando las buenas nuevas de salvación, porque esa es nuestra misión, predicar la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar por el mundo, hermanos, como que no nos importa el que no ha conocido a Cristo. Por eso le digo, esta palabra me confrontaba, porque muchas veces estamos tranquilos en la casa. Hay frío, sí, hay frío, y más nos enchamarramos. Otro gorrito, otra bufanda, y el que está afuera. ¿Se ha puesto a pensar usted el que está afuera? El Señor me ministraba, el Señor me hablaba, porque sí, qué lindo, hermanos, aquí hay un ministerio misionero y gloria a Dios, porque está la visión de llevar el evangelio a otros lugares. Pero no podemos esperar, ¿verdad?, que si hay 2 viajes al año y el resto del año nosotros en casita. Hermanos, nosotros tenemos, no espere, hermano, de que digan, hermano, va a haber evangelismo, porque, ¿verdad?, a veces es difícil coincidir en un mismo día, un mismo horario, y eso cuesta. Por eso a veces que las iglesias no lo hacen tan constante, los climas, esto, el otro, a veces ya tenemos algo planeado y de repente llueve, no se puede. No, hermanos, cada día es una oportunidad. Es tiempo que nosotros despertemos de esa ceguera. Es tiempo que nosotros, ¿verdad?, individualmente. Hermanos, cuando le digo individualmente, ¿sabe por qué individualmente? Porque usted tiene un hermano, usted tiene un primo, usted tiene un esposo, usted tiene una esposa, tiene un hijo con el que puede agarrar de la manita y salir a predicar el evangelio. No es que tal vez va a ir solito, no, hermanos, pero es tiempo que nosotros salgamos. Es tiempo que usted agarre, mire su olla y empiece a cocinar y lleve allá algo, un panito, un atolito, hermanos. Ya no podemos seguir en la misma mentalidad de estar en casa, de solo venir a los servicios. Y qué lindo es venir al servicio, recibir la palabra de Dios, pero allá afuera está la necesidad, allá afuera está el que nos está esperando. Si estudiamos la palabra de Dios, también podemos encontrar la historia del apóstol Pablo en Hechos 9, del 1 al 19, ahí que encontramos la historia de cómo el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Tuvo que tener un encuentro personal con Cristo, porque sabemos quién era el apóstol Pablo en ese tiempo, conocido como Saulo. Una persona, hermana, terrible para la iglesia. Un odio que tenía contra los hijos de Dios. Todo aquel que predicaba a Cristo, mencionaba a Cristo, era enemigo de él. Y que no lo fuera a encontrar escuchándolo o algo, porque lo aprendía y lo llevaba. ¿Para qué? El propósito de Saulo no era que solo lo castigaran, él quería eliminarlos por completo. Tanto era el odio de él, que miraba, él buscaba cómo poder traer más cristianos para que los mataran. Entonces Jesús tuvo que venir al encuentro de este hombre. Y usted sabe la historia. Camino a Damasco iba este varón, tuvo el encuentro con Cristo, tuvo una ceguera física por 3 días, pero cuando volvió a ver, ya no fue el mismo. Leamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Hechos 9, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a ir directamente al verso 13.
Ya este joven llamado Saulo, conocido, malo, malvado, que el cristiano le tenía miedo, trataba de evitar su camino, pero viene palabra de Dios a Ananías en el 11 y le dice al Señor: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto una visión. En una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías se asustó, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaren tu nombre. Entonces, mire, esa es la vista natural. Pero entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es que mire todo lo que le dice Jesús: ve tranquilo. Este me va a ser instrumento. Es que no es que, por eso le digo, aquí está la confirmación de que cuando la salvación llega a nuestro hogar no es para que nos quedemos acomodados. No, es porque instrumentos somos para el Señor. Tenemos que tener la visión de Cristo, porque a eso vino Cristo, a salvar al mundo. Y usó a este varón, Ananías, para que fuera a orar por otro que iba a ser, hermanos. Hoy históricamente nosotros nos gozamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, 13 y probablemente 14, de uno que perseguía a los cristianos, nos perseguía a nosotros. Póngase a pensar en eso. Alguien que ande buscándolo a usted para matarlo. Hermanos, Dios es grande, aleluya. Y dice que le dijo: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Aleluya, hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermanos, esto es para que nosotros digamos: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el evangelio llega a personas que de verdad, hermanos, mire, se toman esa palabra, se toman la salvación con una convicción y no se acomodan a su casa. Y es por eso que hoy en día nosotros podemos escuchar, ¿verdad?, que hay avivamientos. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros deseamos que hayan avivamientos, hermanos, pero en la casita. Los avivamientos no son así. Hay que tener una búsqueda con el Señor, estar llenos del Espíritu Santo, hacer la obra de Dios. Porque para eso nosotros, hermanos, somos conocedores del evangelio. Nosotros alcanzamos la salvación por misericordia, pero no nos creamos el hijo favorito que recibe el regalo y que todos nos tienen que consentir y que la palabra que nos tienen que dar nos tiene que acariciar. No, hermanos, tenemos que salir aquí en Estados Unidos, aquí en Bridgeport. No permitamos que las paredes de nuestra casa cieguen nuestros ojos, porque aún en nuestros apartamentos, ¿cuántos conocemos el nombre de nuestros vecinos? El que vive al frente, el que vive al lado, el que vive atrás. ¿Usted lo sabe? El Señor me hacía estas preguntas. Hagámonos un autoexamen. ¿Cómo saber si mi visión está alineada a la visión de Cristo? ¿O tengo todavía esas escamas que necesitan ser limpiadas de mis ojos? Yo caí de rodillas, yo lloré delante de la presencia de Dios, porque sí,
Mis paredes han sido parte de esa ceguera espiritual en mi vida. Porque muchas veces creemos que trabajar, porque voy a la iglesia, porque le sirvo al Señor, porque trato de hacer lo mejor para Él, que así está bien, que Él lo pasa y ya. Pero seamos sinceros, ¿cómo me está viendo Él? Y me hacía esta pregunta: ¿cuántos he abrazado y les he dicho, Pablo, hermano mío, el Señor me ha enviado? ¿A cuántos he abrazado en este año y les he dicho, aquí hay un pan, aquí hay un atole, un café? Porque sí ha venido el sentir, pero no lo he hecho. Lo he hecho congregacionalmente, sí, pero individualmente me he hecho la loca, he cerrado mis ojos, no he querido oír, aunque la voz de Dios ha venido a mi vida una y otra vez, y me he hecho la loca. Hasta Dios, mira, hermanos, cuando pone el sentir, no solo pone el sentir, sino que Él suple. ¿Cuántas veces yo he visto, Señor, tanta abundancia, y digo, hoy sí voy a preparar esa olla de mochi, me voy a ir a buscar quién la necesita, y no lo he hecho? Cuán ciega estoy orando, Dios mío, abre puertas cuando no quiero abrir la propia mía, porque no quiero salir. El Señor quiere que nosotros miremos como Él vio, que nosotros no solo miremos los planes que se presentan aquí anualmente. Eso es una bendición, esas son añadiduras, hermanos. Pero mire, con el tiempo, si las cosas siempre ponemos nosotros al final sujeto a cambios, porque a la final es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios para nuestras vidas en estos tiempos es que salgamos a predicar el evangelio. Le voy a pedir a los ministros que se vayan acercando. Dios siempre, su propósito fue enviar a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para salvar al mundo. En Isaías 7:14 podemos ver esa profecía, que el Hijo vendría al mundo por medio de una virgen, y eso se cumplió. Luego Mateo en el verso 1:21 afirma esta profecía y dice la razón por el cual este Cristo, el Hijo de Dios, vendría al mundo, y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Cristo, a salvar al mundo de sus pecados. La visión de Cristo siempre ha sido salvación para el mundo. La visión de Cristo, hermanos, en la tierra no fue para que le conocieran, no fue para que vieran su rostro, no fue para que le contemplaran. Él fue el ejemplo mayor para nosotros de cómo hacer la obra. Preparó a un grupo específico para que cuando Él fuera vuelto a su Padre, ellos pudieran continuar con esto. No los dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace hablar, es el Espíritu Santo que nos prepara. Si usted dice: yo no puedo porque la verdad no tengo papeles y no puedo salir, hermano, usted no necesita papeles para salir de su casa. Así como va para su trabajo, usted puede ir a un parque, usted puede ir ahí donde usted compra comida, y ahí hay gente necesitada. Yo de verdad, si yo lloro, porque créame, yo digo: ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo abandoné yo el no salir a buscar al necesitado? La palabra de Dios a nosotros nos habla, nos confronta. Y qué lindo, hermanos, cuando nosotros somos confrontados por la palabra,
Porque es ahí donde entonces Dios se glorifica, porque le estamos permitiendo a Él que sea Él en nosotros y no nosotros en Él. Porque queremos trabajar bajo el orden divino y no bajo el orden humano. Porque muchas veces somos nosotros los que queremos como que planificar y ordenar todo a Él. No, hermanos, ya la revelación está aquí. No tenemos que quitarle ni ponerle. Aquí está revelada la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice a nosotros que de tal manera Él amó al mundo, y por esa fue la razón por la cual Él envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga esa vida eterna, es porque nosotros podemos salir de nuestra comodidad. Es porque nosotros podemos hacer esa comisión. No nos sintamos incapaces, no nos sintamos que no podemos, no nos sintamos que somos no somos las personas adecuadas, porque nosotros mismos al hacer eso ponemos obstáculos entre lo que Dios quiere hacer con nosotros, la iglesia de Cristo. Póngase sobre sus pies. Por un momento en esta noche le voy a pedir que cierre sus ojos y que se imagine por un momento andando con sus ojos cerrados, tratando de alcanzar algo, tratando de ir por un camino sin lastimarse, sin golpearse. Tal vez quiere caminar con rapidez, pero no puede porque tiene una ceguera. ¿Cuántas personas en la Biblia físicamente estaban ciegos y se mantenían en lugares precisos, donde ya todo el pueblo sabía dónde iban a estar? Ya no era necesario preguntar dónde va a estar pues ya sabían dónde encontrarlo. Porque por causa de la ceguera no podían ir más allá. Pero usted y yo, hermanos, tenemos ojos, tenemos nuestros pies, tenemos nuestras manos, tenemos nuestra voz, tenemos un corazón dispuesto, porque hay corazón dispuesto. Pero es tiempo que reconozcamos que hemos abandonado la visión de Cristo. Es tiempo que reconozcamos que hemos abandonado la razón por la cual Dios entregó a su Hijo. Y que un día nosotros alcanzamos esa salvación, y ese día fue el día más maravilloso para nosotros. Pero es tiempo, hermanos, que empecemos a abrazar al indigente, que levantemos su rostro y le digamos: varón de Dios. Que miremos a esas mujeres con amor, que dejemos de juzgar, porque no conocemos por qué razón están en esa condición. Así fuera por una voluntad propia, como Zaqueo, como el apóstol Pablo, pero el Señor los vio con amor. El Señor los vio útiles para la obra. Y hoy nosotros nos gozamos leyendo las maravillas que Él hizo con estos varones. ¿Cómo pues nosotros nos vamos a quedar en el mismo lugar, hermanos? Qué fácil es llenarse
Y compartir con los que amamos es lindo, y no deje de hacerlo. Pero créame, hermanos, que cuando compartimos el pan con aquel que no conocemos, pero Dios sí lo conoce, eso es glorioso, eso no se compara. Es por eso que el hermano podía experimentar que al ver la cara de sus niños, de esas madres necesitadas, ahí se nos olvida el cansancio. Ahí no existe un no puedo, un no quiero. Ahí estamos dispuestos a trabajar para Él, porque ahí está la necesidad, ahí está el necesitado. Dios quiere que nosotros como iglesia estemos en ese sentir. En esta noche, si nuestro Padre te ha recordado, te ha puesto a pensar por un instante, por lo menos un pensamiento ha pasado sobre ti, y te puedes reflexionar y decir: yo no lo he estado haciendo como Él quiere, he perdido la visión. Empecé con fuego, pero ahorita ya solo queda una brasita. O empecé con fuerzas, pero ya no tengo fuerzas, estoy cansada. El Señor te dice: ven, hija mía, ven, hijo mío, yo te voy a renovar tus fuerzas, yo voy a renovar tu mente, yo voy a enfocar tu vista. Oh Padre de la gloria, le voy a pedir a mi pastora que se vaya acercando. Es un tiempo lindo, hermanos, para que vengamos a la presencia de Dios. Muchas veces espera el nuevo año para trazarnos nuevas metas, porque tenemos visiones. Esta es la visión y te ha llegado hoy. Habla mi pueblo, dice el Señor. Hay necesidad allá afuera, mis hermanos. Quita, Señor, esta noche toda ceguera de nuestros ojos, Padre de la gloria. Usa estos vasos para gloria tuya, Señor. Expande tu